Bienvenidos a todo el Consejo de Dios. Una vez más nos reunimos para desmenuzar la palabra de Dios. En este caso, el libro de Efesios, en la carta que el apóstol Pablo le envió a esa iglesia pujante que había en una ciudad muy conflictiva. Y vamos a ir al capítulo 3 con nuestros hermanos pastores, ministros del Evangelio, que vamos, como dije anteriormente, a desmenuzar este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a recibir a nuestros hermanos, a Ramón Ubillos, bienvenido. Ángel Luis Álvarez, muy bienvenido. Estoy muy contento de estar aquí. Y bienvenido también Miguel Díez. Gracias. Vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 1 al 13. Ramón, ¿serías tan amable de leerlo? Sí, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Parece que el apóstol Pablo hace en este pasaje bíblico hace una gran defensa de su ministerio a los gentiles. ¿A qué se debería tanta preeminencia de mostrar un ministerio hacia los gentiles? Bueno, lo que está diciendo aquí es que hay una dispensación o una revelación que anteriormente no estaba clarificada, que es que la misma revelación que Dios dio al pueblo judío ahora estaba extendido a todo el pueblo gentil. Es verdad que en el Antiguo Testamento hay textos que hablan de esas promesas, por ejemplo, como a Abraham le dice que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, pero no estaba bien aclarado a lo largo de todo el pueblo que eso era así. Y él ahora está explicando esto. Tengamos en cuenta que Pablo es enviado a los gentiles por el sínodo de los apóstoles, ¿no? Y es reconocido en ese llamado que Dios tiene expreso para él de ir a los gentiles. Por eso está defendiendo en ese aspecto su ministerio. Pero yo creo que más que defender su ministerio, lo está proclamando. Lo está presentando. Para aquellos que son gentiles y que de alguna forma están siendo menoscabados, diciéndoles que no es para ellos la gracia de Dios. Y por eso hace ese énfasis, yo creo que por eso lo hace. Quizás no estaría más de más aclarar para aquellos que quizás son nuevos siguiendo el programa que gentiles se le dice al pueblo no judío, ¿no? Es una aclaración sencilla, pero a veces cuando hay alguien nuevo le cuesta seguir el hilo por ese detalle. Ángel, ¿qué podrías aportar? Bueno, realmente lo que ha dicho Ramón es la clave de este principio, ¿no? Él es prisionero de Cristo por el ministerio que tiene a los gentiles. Su apostolado es al pueblo no judío, esa es claramente su comisión, y efectivamente habla de un misterio que ha sido revelado progresivamente.
desde el Antiguo Testamento, pero efectivamente es a raíz del Pentecostés y a raíz de la dispensación de la gracia en todas sus dimensiones, cuando realmente el Evangelio es comprendido como la gracia de Dios al mundo entero. Y es donde se empieza a entender en su plenitud el texto extraordinario de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese mundo entran judíos y gentiles. Es verdad que los judíos son un pueblo especial porque recibió una revelación única y especial y porque su genealogía nos llevó al Mesías, pero la salvación trasciende a un pueblo. La salvación es al hombre, al ser humano, al hombre que por otro lado está perdido, sea judío o sea gentil, es decir, que por sus obras no se puede salvar, que por sus ritos no puede alcanzar la vida eterna, pero que por la misericordia de Dios en Cristo puede alcanzar esa vida eterna, indistintamente de su condición. Y Pablo va a ser también muy claro a los judíos, primordialmente, porque ellos tenían un cierto orgullo de raza, que en cierto modo es lógico, por cuanto ellos habían recibido una revelación extraordinaria, esas 613 leyes, ese decálogo, los 10 mandamientos, esa revelación extraordinaria de Dios, y todo eso a ellos les había como hecho pensar que eran especiales. Pero Cristo va a poner las cosas en su lugar. Sí son especiales porque son un pueblo elegido por Dios, pero la salvación es única y exclusivamente por el Mesías, que es para el judío y para el griego. Y especialmente Pablo tiene un apostolado específico, aún siendo judío y siendo fariseo, por tanto conocedor completamente del Antiguo Testamento y de los principios de la ley. Él va a ser comisionado a predicar a todas las naciones, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, y así es lo que él va a hacer, llegando hasta Roma, pensando el último de la tierra como Roma, la capital del imperio y la capital del mundo conocido, diríamos. Entonces, ese es el sentido de esta primera expresión, y especifica que él es prisionero, es decir, él está, decíamos en algún otro programa, que Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel, algunos piensan que desde la misma Roma, y lo está haciendo con ese llamado especial, con esa vocación especial de predicar cuando está libre, con sus propias fuerzas, con sus viajes, y aun cuando está en la cárcel, enviando estas cartas extraordinarias, en este caso una carta que fue enviada a Asia, a la provincia romana, probablemente a distintas ciudades, aunque Éfeso era la capital de esa zona, enviado por Tíquico, y entonces, bueno, pues en realidad es un esfuerzo del apóstol Pablo de revelar a todos ese mensaje extraordinario de la gracia en Cristo Jesús. Miguel. Bueno, lo llama misterio, ¿no? Lo llama misterio. Y claro, no cabe duda de que era un misterio tremendo, impresionante, porque durante miles de años el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, solo se manifestó al pueblo de Israel durante miles de años, a tal punto de que todos los milagros y prodigios y palabras proféticas que Dios dio a través de los profetas israelitas, todos, y los milagros los hizo en favor del pueblo de Israel, desde que escogió a un hombre caldeo iraquí para formar con él un pueblo bien dispuesto, apartado para él, sacado de la idolatría, porque todo el mundo estaba bajo la idolatría. Y es más, Abraham con sus familiares, con sus padres, fabricaban ídolos en Caldea. Entonces el misterio es ese, que ya los judíos, desde de tantas generaciones en las que su Dios no era ni aceptado por ningún otro país, ni Dios manifestaba su revelación a ningún otro país, pues sin embargo ese misterio, ¿por qué Dios hace eso? Porque estaba esperando que Jesús viniera, el Mesías viniera al mundo para romper esa barrera y extenderlo a todas las naciones, como Él mandó antes de ascender a los cielos, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, no solo la nación hebrea. Y es un misterio que para el judío todavía sigue siendo un misterio, para el judío de hoy.
Es decir, que se pregunta, bueno, es que ¿cómo puede ser que nosotros, quiénes somos nosotros? Un judío humilde, sabio, puede decir, pero ¿quiénes somos nosotros? Un pueblo tan insignificante, tan pequeño, y somos los únicos que hemos sido escogidos por Dios para llevar la Torá, para manifestar el corazón de Dios, la mente de Dios, la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, porque realmente es lo que dice aquí después, ¿no? Que ha sido escogido para mostrar la sabiduría multiforme de Dios y las riquezas del Evangelio, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero es que ese Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo estaba basado totalmente en la Torá, porque esas riquezas de Cristo, lo que vino Jesús, el verbo viviente, el verbo eterno, vino a hacer discernir la Torá, a hacer discernir el libro de los profetas mayores, menores, el Pentateuco, etc. Pues no existían los evangelios ni las epístolas. Y Jesús predicaba esos libros, pero los hacía entender, le abría las mentes y los corazones, ¿no? Y por lo tanto, las riquezas que nos revela Jesucristo ya las había revelado Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y lo que hace es extender esas riquezas del mensaje de salvación, del mensaje del reino de Dios y su justicia, de la multiforme sabiduría de Dios, para que abiertas, liberadas las mentes, iluminados los redimidos, pues puedan entender no solo este misterio, sino todos los misterios que Dios va desvelando, ¿no? Pero no cabe duda, es que, fíjate tú, uno podía preguntarse, bueno, ¿y que estos judíos tienen al único Dios y tienen la esperanza y los demás? Y claro, ahí es en donde viene el conflicto y el asombro de Pedro. No sabía yo, fíjate, un apóstol que ha estado 3 años y medio con Jesucristo, todavía no sabía que también la salvación venía a los gentiles. Y la revelación le vino de una forma tremendamente impactante, cuando está en Jope en ayuno, allá en la azotea, y le baja un lienzo del cielo, como sabéis, con animales inmundos, y la voz de Dios le dice, mata y come. ¿Cómo voy a comer yo animales inmundos si yo soy un ortodoxo, un judío ortodoxo, fiel cumplidor de tus palabras, ¿no? Y entonces Dios le dice, pero lo que he limpiado yo lo llamarás tú inmundo. Y estaba dándole a entender que había venido también a limpiar. La sangre de Cristo tiene purificación universal. Ya no es el día del Yom Kippur, del sacrificio del Cordero, de la mañana y de la tarde, y como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para implorar el perdón de todo el pueblo, sino que, y solo del pueblo judío, ¿te imaginas? El Yom Kippur jamás se extendió a ningún otro pueblo, durante siglos y siglos. Y entonces, como el Cordero de Dios, inmolado en la cruz, pues resulta que su sangre es pago universal para todo aquel que acepta esa redención, ese regalo, esa gracia. Y el misterio queda desvelado, ¿no? De hecho, el milagro que no pudo ver Pablo es el resultado de la revelación de este misterio. Los demás judíos no tuvieron esta revelación, los judíos conversos sí, pero los demás judíos no tuvieron esta revelación. Y por eso, curiosamente, la iglesia primitiva se forjó en las sinagogas. No había templos evangélicos, de ninguna manera, ni siquiera ni en Roma, ni en ningún lado. Hubo una escisión, sobre todo muy fuerte, a partir de que nombraron sumo sacerdote, Mesías, ungieron como Mesías en el año 67 después de Jesús, nombraron como Mesías a Bar Kokhba y le ungieron como Mesías para pelear contra el Imperio Romano, el sumo sacerdote. Y a partir de ahí, claro, ya hubo una espantada de los gentiles que acudían a la sinagoga. El mismo Pablo lleva a su discípulo gentil, lo lleva a la sinagoga.
después de que cumplen los ritos para no ser tropiezo a nadie. Y judíos y gentiles estaban estudiando la Torá, que es el mismo libro. O sea, esto de que muchos cristianos no quieran saber nada con el Antiguo Testamento es una aberración. ¿Por qué? Porque el Nuevo está basado en el Antiguo, ¿no? Y el milagro tan grande que esperaba Pablo, habiendo recibido la revelación de este misterio, es la unión de dos campamentos. Es que judíos y gentiles sean uno en Cristo Jesús, que es el milagro que se producirá cuando acaba el tiempo de los gentiles. Como sabéis, una tercera parte del pueblo de Israel reconocerán al que traspasaron, es decir, reconocerán a Jesús como Mesías, y será salvo todo el remanente que quede en Israel después de la última purificación, de la última aflicción de Jacob. Pues todo ese remanente será salvo. Y tendrán que huir porque el anticristo llegará a Jerusalén y exigirá adoración, y huyen para juntarse, curiosamente, con una gran parte de la iglesia que ha tenido el éxodo final en el lugar donde Dios tiene preparado para que se junten los dos campamentos. Porque esa iglesia pretenciosa con la teoría de la suplantación, de las bendiciones que tiene Dios para Israel, de que piensa que va a ser arrebatada y que los judíos ahí se quedan y que no van a estar formando parte de las bodas del Cordero, pues imagínate tú. No, de la misma manera que los judíos están esperando, sin que lo sepan, están esperando que acabe el tiempo de los gentiles, de la gracia para los gentiles. Porque no saben que están esperando eso, pero Dios sí, les está deteniendo para que ese velo que tienen sea abierto una vez que termina el tiempo de los gentiles, fundamentalmente por los dos testigos que vendrán a Jerusalén y durante 3 años y medio pues estarán desvelando, quitando el velo y revelando proféticamente y claramente con los textos judíos al Mesías, porque todas las escrituras, como Jesús dijo, hablan de mí, dijo. Es que lo que pasa es que ignoráis las escrituras, ¿no? Y ese milagro no lo vio Pablo, ni lo han visto incluso muchos judíos mesiánicos. No han visto ese misterio, y por eso también muchos tienden otra vez a acercarse más hacia el judaísmo con una especie de prejuicio muy fuerte, ¿no? Pero el que ve, el que tiene la revelación del misterio de la salvación universal, ese judío luego anhela que su propia carne, como tú y yo anhelamos que nuestros familiares queridos que no tienen al Señor se salven. Nos produce verdadero horror que se mueran y no tengan a Jesús. Claro, pues ellos igual. La teología de la suplantación se encuentra con un problema con este texto, claro, que acabamos de leer, claro. Porque habla de coherederos. Sí. Es decir, si la Iglesia es coheredera con Israel... No es heredera en lugar de... Eso es, no es heredera en lugar de... No, entonces es coheredera, entonces va a heredar lo mismo que... Entonces, si el judío hereda juicio, la Iglesia también hereda juicio. Y si hereda salvación, la Iglesia también hereda salvación. Así que o empezamos a arrancar versículos de la Biblia o aceptamos lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y esa es su revelación. Claro, él sí vio, de alguna forma sí vio la unión de los dos campamentos en el grupo que estaban ellos. Claro. En la iglesia primitiva existe una parte del pueblo judío regenerado que se une con gentiles regenerados también. Entonces, pero no es la unión de los campamentos completos, ¿no? Por eso él está animado, porque está viendo esa unidad, de que no hay diferencia entre unos y otros y pueden convivir en la comunión los unos con los otros sin analizar de dónde vienen, si de un pueblo o del otro. Esa es una vivencia que la iglesia primitiva experimenta, sobre todo las iglesias de fuera de Israel, ¿no? Pero realmente sí está ocurriendo, que esa coheredad se va cumpliendo en ellos, pero claro, es la revelación final, de decir, y eso va a ser finalmente así, debe ser así, ¿no?
vuelvo a decir, argumentos para suplantar. Dices, se nos caen No, del eso, medio. claramente eso es un orgullo religioso protestante, evangélico, igual que los judíos tienen su orgullo religioso. Bueno. ¿Sabes que Jonás no tuvo la revelación del misterio y por eso rechazó? Jonás, cuando le manda a Dios, tenía un prejuicio clarísimo, no aborrecía a los ninivitas. ¿Por qué? Porque como hizo Pedro cuando vio el lienzo con animales inmundos, dice, esos son inmundos, es que son idólatras, ese pueblo es idólatra. Nosotros llevamos desde generación en generación leyendo la Torá, escuchando a Dios y queriendo agradar a Dios en la carne, en la letra, pero y ese pueblo no hace más que adorar ídolos y qué sé yo, y matar, sacrificar niños y hacer esto y hacer lo otro. Y entonces pues Jonás dice, yo no voy a ese pueblo inmundo babilónico. Pero si nos damos cuenta es que el prejuicio es por ambos campamentos. Claro, claro. Porque el problema verdadero no es de unos u otros. Por eso Pablo tiene que continuamente enfatizar que es un único pueblo, no son dos. Porque evidentemente ese pueblo insignificante, y es bueno también reconocer eso, un pueblo que no valía nada, me refiero históricamente, se transforma en un pueblo elegido por Dios para demostrar su soberanía, no por otra cosa. Igual que la Iglesia no vale nada, pero por gracia es su pueblo, exactamente igual. Pero lo interesante es que los judíos tienen la revelación única de Dios, y eso no cabe duda. El Antiguo Testamento es una revelación dada a los judíos, primeramente a los judíos. Y por supuesto, como hemos dicho en alguna otra ocasión, de esa genealogía va a venir el Mesías. Pero con todo el pueblo judío va a cometer errores muy graves en su orgullo, igual que la Iglesia. Efectivamente hay un proceso, quizás el más interesante en la historia de la Iglesia, yo diría que es ese proceso que duraría no más de 40 años en esa unión sobrenatural de muchas iglesias en las que va a haber judíos y gentiles y van a ser capaces de convivir, de amarse y de luchar por un único evangelio. Y eso es verdaderamente el cumplimiento pleno de este misterio, que lo repite 2 veces. Efectivamente era un misterio, pero ¿lo pudieron vivir? Claro que sí, aunque con muchas dificultades. No olvidemos que en las iglesias donde había gentiles y judíos ya se encargaban muchos judaizantes de venir y decirles, no, vosotros no tenéis ningún derecho, vosotros tenéis que circuncidaros, y había unos conflictos, como sabemos, impresionantes. Por un lado, unos se enorgullecían de la ley, y en lugar de interpretar la ley como la misericordia de Dios revelándose al hombre, lo interpretaban como que ellos eran tan especiales que tenían la revelación de Dios porque ellos lo merecían. Y no olvidemos que el pueblo judío, que detestaba efectivamente el paganismo y detestaba la idolatría, continuamente cayó en la idolatría. Si leemos el Antiguo Testamento nos encontramos que continuamente es un pueblo rebelde, es un pueblo que termina fornicando espiritualmente con los dioses paganos, entre comillas, es decir, el problema es que un único Dios verdadero, y va a recibir reprensiones durísimas por sus propios profetas, hasta el punto de que Dios les va a juzgar de una manera muy tremenda. Por un lado, por Asiria, y por otro lado por Babilonia. Eso es un juicio tremendo de Dios. Y hasta el final, casi hasta la época de Cristo, o sea, un siglo antes, es cuando por fin aprenden que no deben de amar tanto la idolatría, pero ha sido un pueblo rebelde. Esa es una parte también importante a tener en cuenta, porque eso no desmerece al pueblo judío, pero le pone en su lugar, para que no se enorgullezca, porque la soberanía tiene que venir de Dios. Y aprendió al final, a través del sufrimiento, a adorar al único Dios verdadero. Y eso es glorioso. Y el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, sin duda, y es la palabra de Dios, además, que la iglesia primitiva tenía, la única, porque las epístolas fueron escritas progresivamente. Eso está claro. Pero por otro lado, esa unión gloriosa, misteriosa, sobrenatural, de ese proceso de años en el cual van a convivir judíos y gentiles, eso es un milagro extraordinario. Si nosotros lo analizamos en su dimensión real, esos años, podemos imaginar a judíos luchando con sus propios prejuicios, pero quitándolos de en medio por amor a Cristo. Podemos pensar, por otro lado, en esos gentiles creyendo en la sabiduría extraordinaria de Aristóteles y Platón y de todos sus filósofos, que por un lado les enorgullecían a ellos y aún por otro lado sus paganismos, y uniéndose en un único campamento, porque eso es una realidad, a mi juicio, durante 40 años, como quizás una profecía cumplida
de doble cumplimiento escatológico, porque solamente en el final de los tiempos se cumplirá en su dimensión. Sí, primicia. Exactamente, en su dimensión primicia, total. sí. Pero verdaderamente yo me admiro cuando leo en la Escritura a ese pueblo unido, amándose, con todas las luchas del mundo, judíos compartiendo con gentiles, adorando a Cristo, los apóstoles predicando, la mayoría de ellos judíos, pero también gentiles dentro del liderazgo. Y eso es una cosa que nos muestra verdaderamente que sí puede haber unidad en el nivel sobrenatural del Espíritu Santo. Por si no es imposible. Porque imaginemos judíos y gentiles juntos, imposible. Sí, vivieron en el Espíritu, luego empezaron las normativas, las clases, el sacerdocio otra vez introducido en la Iglesia, etcétera, etcétera, claro, que viene a crear una estructura que no es lo que Dios había establecido. Pero el pueblo judío, ¿por qué era diferente a los demás? Porque había una consagración motivada por un pacto que Dios había ofrecido a su siervo Abraham en su momento, ¿no? Y después se fue ampliando con la ley y todas estas cosas. Pero hay una reciprocidad de los hombres con respecto al plan de Dios. Entonces, Dios ofrece y Abraham responde, Isaac responde, Jacob responde. Sus hijos, los hijos de Jacob, responden, especialmente José, ¿no? Siempre hay en ese pueblo personas, hay un remanente firme que se mantiene fiel, y vemos a Moisés que constantemente en el desierto el Señor le dice: apártate que voy a destruir al pueblo y contigo hago otro nuevo. ¿Por qué? Porque hay un remanente de personas fieles que están realmente consagradas a Dios, cosa que no ocurre en ningún otro sitio. Son los únicos que reciben la revelación porque hay esa consagración. Ahora, en el Nuevo Testamento, después de Cristo, existe el mismo principio. La consagración es lo que nos va a hacer un pueblo diferente. Lo que pasa es que los gentiles reciben esa revelación y la posibilidad de reaccionar y de responder al llamado de Dios para poder participar de ese pueblo. Y yo creo que es eso lo que Pablo está diciendo. Se ha abierto la puerta a que todo el que se quiera consagrar pueda ser consagrado delante de este Dios que busca una consagración especial. Es decir, no es que Dios sea para ti un elemento más añadido a todas tus circunstancias personales, sino que ha de ser lo primero. Y esa consagración es la que va a hacer diferente y la que hace diferente a ese pueblo. Y todos los que están dispuestos a esa consagración son los que van a poder vivir en el nuevo pueblo de Dios. Es curioso, aquí utiliza el término en el versículo 6, miembros del mismo cuerpo, que es la expresión de la Iglesia, ¿no? Sí. Así que en realidad hay dos vertientes: los judíos, del pueblo natural redimido por aceptar a Jesús, no es desgajado del olivo, que simboliza a Cristo, ¿no? Y el pueblo gentil redimido, que acepta a Jesús como Mesías, es injertado en el olivo, en el lugar que dejaron las ramas desgajadas. De alguna manera Pablo dice: tendrían que dar los gentiles gracias a Dios por la negación de los judíos, porque si no, no habrían tenido lugar. Está casi dejando eso a entender, aunque la misericordia infinita de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero lo que quiere decir, y si la defección de los judíos que no aceptaron a Jesús trae la salvación de los gentiles, ¿qué no producirá la salvación de los judíos final? ¿Qué no producirá la gran gloria final? Entonces, y de la misma manera que los gentiles pasamos a formar el verdadero Israel con los judíos, el pueblo santo apartado para Dios, el Israel espiritual, pues ellos pasan a formar parte del cuerpo. O con los dos forman el mismo cuerpo, porque en realidad el cuerpo de Jesucristo como iglesia, ¿cómo empezó? ¿Con quién empezó? ¿Con gentiles? Con judíos. Todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos, ¿entiendes? Así que, una vez más, aquellos que creen que la iglesia que empezó Jesús con los gentiles, están equivocados. Es con los judíos, y nosotros hemos sido injertados en la iglesia
primitiva que Jesús, como cabeza judío, inició con todos los seguidores suyos, discípulos, apóstoles, todos judíos, y los seguidores judíos. Y luego ya se amplió a los gentiles. Y me gusta mucho este texto del Evangelio. Me gusta oír que es el Evangelio del Reino, como lo llama Jesús, el Evangelio del Reino. Una de las expresiones que califica al Evangelio es eso, que es la revelación del reino. Pero aquí dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, eso es una expresión realmente poco religiosa. Las riquezas en todo, inescrutables riquezas. ¿Qué tipo de riquezas? No solamente, por supuesto, la provisión, porque el que vive por fe nunca le falta pan, nunca le falta la provisión, nunca le falta riqueza. Y de hecho, la prosperidad verdadera la da Dios a los suyos para que sean buenos economos y repartan y extiendan la justicia distributiva. Pero habla de riquezas, estoy convencido, de riquezas de revelaciones de misterios. Esas son las mayores riquezas, de la ciencia, la sabiduría de Dios. Porque luego además... que las otras riquezas son escrutables. Claro, las otras son escrutables. Entonces, las riquezas escrutables, pues, que son las del microscopio, son la ciencia natural, que incluso Dios la vela y Dios la revela también. Pero aquí me llama también la atención el versículo 10, que dice: la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero creo que lo interesante es, en el versículo 9, creo que es un adverbio de tiempo que nos marca, porque cuando habla de dispensación, habla de un tiempo específico en que tiene que ser revelado. Entonces, creo que el apóstol Pablo está marcando que llegó el tiempo específico de que sea revelado a todo el mundo precisamente las inescrutables riquezas del Evangelio. Entonces, me parece que también... No, y ese misterio, sí. Y ese misterio escondido, ese misterio escondido que, como hemos dicho, ha tardado siglos y siglos en abrirse a los gentiles. Ese misterio de que los judíos eran los únicos benefactores prácticamente de la Torá y del plan salvador de Dios. Ha llegado el tiempo de la dispensación de ese misterio, del misterio escondido, dice exactamente, ¿no? Y luego, por supuesto, para que, una vez revelado ese misterio, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Esto me preocupa y me produce una gran responsabilidad. Y de hecho nuestro ministerio lleva mucho tiempo escudriñando esa sabiduría para poderla revelar, para poderla dar. Por ejemplo, es la economía del reino, como por ejemplo la sabiduría sobre la familia, sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre la educación de los hijos, como por ejemplo la sabiduría en la política, como por ejemplo, en fin, la sabiduría en la ciencia divina, el tener ciencia, incluso la sabiduría en los descubrimientos, en las revelaciones de cosas ocultas, como Dios promete, cosas que ojo no vio ni oído yo, están preparadas para revelarlas por Dios a los suyos. Y dime una cosa, cuando la Iglesia está dando estas clases magistrales de las que prácticamente ya Pablo dice que la Iglesia tiene que ser la transmisora de la universidad del cielo? Lo está haciendo, ¿no? Está haciendo cosas y siempre ha habido hombres doctos, como un José, que tiene revelaciones divinas, como un Daniel, que tienen sueños, profecías que valen más que millones. Fíjate tú, la revelación de José salvó al imperio de Egipto de las 7 vacas flacas, ¿no? Y yo anhelo que Dios levante en este tiempo de crisis, de caos mundial, sabios suyos, hombres inspirados, y que así, de esta forma, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia. ¿Pero a quién? Fíjate, a los principados y potestades. ¿Quiénes son esos? Esto es tremendo. Esto para mí es de un desafío brutal.
a los demonios, a los principados, a los potestades, al reino de Satanás y a sus reyes terrenales y sus gobernantes. O sea... Sí, el libro de la carta de los Efesios, en el capítulo 6, está hablando otra vez de principados y potestades. Igual. Así que es el mismo libro, tiene que ser el Pero mismo esto principio. muestra una confrontación de sabiduría, porque Santiago dice la sabiduría de este mundo es animal y diabólica. O sea, y hemos leído en el capítulo 2 de Efesios que la corriente de este mundo, con la sabiduría de este mundo incluida, es inspirada por el príncipe de la potestad del aire. A eso el apóstol Pablo está mostrando que se le contrapone la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Y esto, en cierto modo, me hace acordar, en cierto modo, ¿no? Cuando Moisés con su vara se enfrentó al faraón de Egipto y la vara de Moisés se transformó en una culebra y la vara de los magos de Egipto se transformó también en unas culebras, pero una se fagocitó, la de Moisés se fagocitó a las otras. Entonces aquí me está mostrando, o por lo menos yo puedo ver cómo la sabiduría de Dios, que es poder de Dios, se fagocitará también la sabiduría de este mundo y los poderes maléficos de este mundo. Lo que yo creo es que, lo mismo que en varias épocas de la historia, ha habido consejeros de presidentes de gobierno, sobre todo en Estados Unidos, que han aconsejado a los presidentes a tomar decisiones vitales, cruciales, en cuanto a la economía, en cuanto a los conflictos sociales o bélicos, etcétera. Igual que, como he dicho, José, Daniel, etcétera, la Iglesia tiene ahí esta promesa pendiente. Ha habido épocas en que, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, William Booth acabó siendo un consejero pues, nacional. Y la visión que tuvo de la economía del reino, William Booth, que fundó el Ejército de Salvación, que se extendió por toda la tierra y ahora va a tener su banco propio, y bueno, pues mostró el milagro de poder dar de comer a miles y miles de hambrientos en la época de la recesión tan terrible de Inglaterra, ¿no? Y luego extendió la visión a todo el mundo. Entonces, eso es lo que yo entiendo acá, la exposición de la sabiduría, de la multiforme sabiduría de Dios en cuanto a su orden, a su mente, a la mente divina, en todo. La sabiduría, pues para dirigir, para comprar, para vender, la sabiduría para la agricultura, la sabiduría para el clima, tener revelación divina, eso no tiene precio. De todas maneras, yo creo que eso incluso es evidente que ya se ha producido. Claro, y se sigue produciendo. Evidente. Por un lado, el misterio es revelado en Cristo, y claramente enfatiza: Cristo es la revelación plena, y Cristo es el vínculo de unión entre esos dos pueblos, judíos y gentiles, y en Cristo viene la única salvación, porque Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría, es el verbo hecho carne. Ahora, a partir de ahí hay una fundamentación de esa sabiduría a través de, dice la palabra, primeramente y fundamentalmente la doctrina de los apóstoles, que primeramente se va a enseñar de forma oral. Los primeros años no hay escritura, no hay epístolas, pero oralmente los apóstoles están enseñando, incluso están enseñando un tipo de experiencia que es hasta completamente, pareciera imposible de vivir. Es decir, que venden sus propiedades, viven comunitariamente, los pobres son bendecidos, en fin, cosas que cuando surgieron, no cabe duda que era una revolución impresionante. Dice la Biblia que, sobre todo en los primeros 5 años en Jerusalén, no había ni pobres entre ellos. ¿Por qué? Porque los ricos compartían con los pobres. En fin, esa revelación extraordinaria que con el vínculo del amor produce un pueblo que sorprende a todos, hasta el punto que dice la Biblia que tenían favor con todo el pueblo, que el pueblo se quedaba alucinado de esa gente que podía vivir en ese amor que parece imposible. Y a partir de ahí, y con las epístolas, hasta Juan, que sería el último de los apóstoles con revelación, diríamos, completa, se transmiten unos principios. Pero sin duda, si nosotros analizamos la historia de la Iglesia, nos damos cuenta que bajo ese fundamento escritural se han levantado siempre hombres que han sido usados por Dios, hombres que han cambiado la historia, hombres que han revolucionado pueblos, países, en todos los contextos.
valdenses, husitas, hombres como, bueno, por supuesto, la propia Reforma, la propia cultura judeocristiana no es otra cosa sino la revelación práctica de la escritura completa, antiguo y con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y claro que sí, yo creo firmemente que los principios que son únicos de Dios son, no obstante, aplicables subjetivamente a los contextos en donde vivimos. Por eso Dios levanta consejeros, Dios levanta hombres de Dios en Estados Unidos, y yo estoy plenamente convencido que la prosperidad que ha tenido Estados Unidos ha sido en parte debida a, primero, a su amor a la palabra de Dios, y además a muchos consejeros evangélicos. Y no olvidemos que prácticamente casi todos los presidentes de Estados Unidos han tenido consejeros evangélicos que les han transmitido principios judeocristianos. Otra cosa es que luego ya la política y la vida y la sociología es complejísima. Entonces yo creo que hasta el final de los tiempos, sin duda, Dios va a levantar hombres con sabiduría, con revelación, o diríamos estrictamente con iluminación, y por supuesto seguimos creyendo en hombres que tendrán mensajes proféticos también para los momentos sí, lo que especiales. estás diciendo es verdad. Ha sucedido, pero la situación actual, primero, es que estos textos a pocos se les ha revelado, porque un pastor ungido, aunque sea local, debe ir a las potestades locales a mostrar esa sabiduría. Y después de orar y orar, decirle: Dios, ve y preséntate al alcalde, ve y preséntate. Tú fíjate, un poco vamos a traspolar el asunto y hacerlo práctico, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, que un país como Estados Unidos, que tuvo efectivamente la bendición más grande de no ser nada, porque hace 250 años no era nada, a ser la primera potencia mundial, pues la gracia de Dios se ha manifestado de una forma extraordinaria. Pero ahora, por ejemplo, los mayores pastores o ministros del Evangelio de Estados Unidos aconsejaron a Bush en la guerra de Irak y lo llamaron ungido de Dios a Bush. ¿Te das cuenta a dónde voy? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya no hay esos ministros? Y dime, ¿dónde están esos ministros? ¿Dónde están en los países? Actualmente hay una crisis. Ha habido épocas en las que efectivamente, y por eso yo estoy latente de esperar que Dios levante esos hombres ahora en nuestro tiempo, ¿no? Siempre ha habido, no hay nada nuevo debajo del sol, pero te imaginas hombres de Dios que con esa unción se puedan presentar como Pablo delante de Berenice y de el rey Herodes. Uno de los Herodes. ¿Cómo se llama? Agripa, el rey Agripa y Festo, y el gobernador Festo. A los tres les da un baño tremendo que llega a decir, por poco me conviertes, llega a decir, ¿no? El rey, imagínate tú, ¿no? Me parece que fue el rey o el gobernador. Herodes Agripa fue, que dijo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Sí, por poco me persuades. No, ese fue... ¿Quién fue? Bueno... Herodes Agripa fue. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el caso es que yo de los nombres... Por poco me persuades. Por poco me persuades a hacerme cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo espero que de la misma manera que Pablo tuvo ese privilegio y de llegar a personas así, y en Roma también, y incluso de su ministración dice que se convirtieron no pocos nobles y sacerdotes. No, y en la casa, y en una de las cartas dice los que están en la casa de César. Es decir, que había gente de la familia del César que se había convertido. Y de hecho, pues efectivamente, familiares del César después fueron descubiertos y asesinados. De hecho, César no habría perseguido con tanto odio a los cristianos si no hubiera visto que tenían un poder tan fuerte en su propia entorno político. Para César, evidentemente. Lo que creo es que ahí tenemos la promesa, eso está ahí y hay que agarrarlo, como lo que nos toca como siervos de Dios, que podemos impactar en el reino de las tinieblas y romper, desbaratar los ejércitos malignos y establecer el reino del Señor, ¿no? Sí, sobre todo además enfatizando, que ya se ha dicho en algún otro momento, ¿no?, que estamos hablando de una sabiduría con la autoridad de Cristo. No solo sabiduría, porque si no serían planteamientos conceptuales
No, esa sabiduría tiene la autoridad de Cristo, que es capaz de sujetar a principados, potestades y huestes de maldad. Y eso le da, sin duda, una trascendencia cósmica, porque de hecho cuando aquí habla de principados y potestades trasciende a los naturales, que también está hablando del cosmos, ¿no? Claro. Y efectivamente es una tremenda responsabilidad que la Iglesia tiene y que verdaderamente solo es por la gracia que pueden surgir esos hombres, esas personas, esos profetas en momentos determinados, porque no lo podemos ver de forma natural. O sea, si nosotros vemos a la Iglesia de forma natural, lo que vemos es un pueblo debilitado, torpe, pero mirándolo en su sentido espiritual, entonces somos conscientes efectivamente de esa autoridad que tiene, y también pues Dios va a seguir levantando hombres y va a seguir levantando, sin duda, siervos con esa capacitación. El problema de la Iglesia es que, bueno, y en este tiempo también, ¿no?, hay mucha Iglesia que no vive en el Espíritu. Entonces pierde esa sabiduría, porque la sabiduría primeramente es para los mismos que la reciben. Entonces, si la sabiduría está en medio nuestro, nosotros vamos a ser sabios en nuestra manera de actuar. ¿Eso qué va a suponer? Que vamos a tener buenos frutos en lo que nos rodea más cerca, en nuestra propia familia. Es decir, las familias cristianas van a ser ejemplo para las familias que no tienen a Cristo. Los negocios cristianos van a tener la sabiduría por encima de los negocios de la gente que no tiene a Cristo. Miguel hablaba antes en agricultura, en tal. En todos los aspectos va a haber una bendición por encima de los demás por causa de la sabiduría de Dios. Los conflictos interpersonales van a estar superados por causa de la sabiduría. Porque si somos sabios no contendemos. Vamos a manifestar esa sabiduría. Pero el gran problema, digo, porque es que la única forma que veo que la Iglesia puede mostrar la sabiduría de Dios es actuando con la sabiduría que Dios transmite. Es decir, la única forma que le podemos enseñar a los principados es manifestando la gloria de Dios de una forma real en nuestro andar diario. Y entonces, porque por argumentos, nosotros no vamos a ir delante de Satanás a enseñarle a argumentar y a darle argumentos, porque nos va a dar vueltas siempre. ¿Cómo? Siendo sabios en la práctica, en el andar del día a día. Y entonces las potestades y los principados se van a tener que callar en el juicio delante de Dios, o cuando se juntan con Dios, ¿no? Se van a tener que callar, porque la Iglesia va a tener la palabra de Dios en su boca. Y eso va a suponer que el mundo alrededor nuestro va a ser beneficiado por una Iglesia que actúa en el Espíritu. Cuando la Iglesia tiene el problema de que dentro suyo están los conflictos, no somos capaces de mantener una familia honrosa, nuestros negocios pueden ser tan fraudulentos como los del resto de las personas, pues apaga y vámonos. Ese es el gran problema, ¿no? Sin embargo, si la sabiduría de Dios está actuando en nosotros, se van a callar muchos argumentos. ¿Por qué? Porque dice, mira, tú habla lo que quieras, aquí están mis frutos. Y se va a ver la diferencia. Y eso es lo que el gran reto de la Iglesia es ese: demostrar que la palabra de Dios es verdad y que se está cumpliendo en el andar del día a día. Un ejemplo muy práctico de sabiduría, muy práctico. Ahí están los psicólogos y los psiquiatras. Y ahí están miles y miles de pacientes esquizofrénicos, paranoicos, manía persecutoria, drogadictos, alcohólicos, etc. Y no los sanan. Y han ido a la universidad. Y sin embargo, pues, ¿cuántos han sido sanados en los ministerios de rehabilitación de los adictos evangélicos? No solo en Remar, sino en Remar, en Betel, en Reto y en tantos otros, en todo el mundo. Sí. Y especialmente cuántos fueron liberados por el ministerio de David Wilkerson, que fue el promotor, el primero. ¿Dónde está esa sabiduría? En lo alto. Porque, como dice Santiago, es pura, amable, benigna y es perfecta la sabiduría de Dios, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a la palabra profética, eso sí que es sabiduría.
Cuando van a haber elecciones, ¿sabes qué hacen muchos políticos que se presentan de candidatos? Van a consultar a los brujos, a ver si van a ganar, van a consultar a los adivinos, ¿no? Es tremendo. Y todos van y consultan a la estadística de las, ¿cómo se llama? Las prospecciones de la voto. astrología. La estadística se refiere también de los que hacen antes de la... Sí, sí. La las encuestas, sí. La demoscopia de las encuestas que hacen justo antes de que sean las urnas, para ver ya y van orientando, ¿no? Bueno, pues en cambio tenemos la palabra profética más segura. Qué tremenda revelación impacta a un pueblo el poder decirle, como decía Elías, no va a llover sino por mi palabra. Y como dijo eso, la sequía produjo tal desastre que no había hierba, se morían los animales, y el mismo rey pues juró que lo iba a matar y lo persiguió, y se presentaba allí el capitán con 50 soldados para prenderlo, y entonces Elías decía: si soy un siervo de Dios, baje fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Esto es terrible. Y bajaba fuego de Dios y les consumía a los 51, y así por segunda vez, y luego él va, pero después oró, ¿y qué pasó? Y llovió. Entonces ahí están los chinos haciendo toda clase de experimentos para traer lluvia artificial, ¿no? Y ahora resulta que hicieron todos esos experimentos con, no sé, como que ya los israelitas también lo han hecho, y que siguen haciendo, y no saben hasta qué punto trastornan el equilibrio cósmico. Y entonces ahora pues toma lluvia. Fuera de tiempo, ¿no? Fuera de tiempo, e inundaciones que han arrasado pues riquezas inmensas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sabiduría humana? Es insensatez para Dios, y eso puedes dirigirlo a cualquier área, imagínate tú, a cualquier área, sanitaria. Estoy convencido, primero, que en toda la creación existe la medicina natural puesta por Dios para curar todas las enfermedades. Primero. A mí me llamó mucho la atención un proverbio que fue para mí vital en una visita mía a África, de predicar allí a la gente que estaban en sequía total, en miseria total. Y era ese proverbio que dice: en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Y yo decía: Señor, ¿cómo en el barbecho del pobre? O sea, que en una tierra que nadie labra, que nadie siembra, que no, ¿cómo va a haber abundancia de pan? Si no se ha sembrado nada, ¿cómo puede haber abundancia de pan? ¿Te das cuenta qué misterio? Y yo le di vueltas y consulté a algunos pastores, nadie sabía qué quería decir eso. Hasta que un día el Señor me lo reveló. En el barbecho del pobre tú no cultivas y tú no fuerzas a la tierra a que multiplique la semilla que tú le pones, que no es la autóctona. Pero si tú no labras y no le siembras nada, la semilla autóctona continúa y sale la planta autóctona, además de los cardos borriqueros que sean. Y esa planta autóctona tiene más valor porque es específica de ese lugar, con unas características de ese lugar, y que es medicinal para ese lugar, para ese clima, para ese tipo de población humana que habita en ese lugar, ¿no? Y entonces descubrí, por ejemplo, una planta de Angola, que en Angola vale baratísima, y en Portugal se vende pues 30 o 40 veces más cara de lo que vale en Angola. Una planta silvestre. Conclusión, nosotros tenemos que, en este tiempo de caos y de desastre económico y de ignorancia, porque yo creo que más ignorantes no pueden ser ya los gobiernos de este mundo, porque están cayendo en la oscuridad, en las tinieblas, en la insensatez de Satanás, de una forma terrible. Hoy veía Egipto va a ser... y qué señales estamos viendo en Túnez. Lo que ha movido ha sido no solo Túnez,
la repercusión en cadena que eso va a tener en muchos otros países que dicen, bueno, el poder de la convocatoria de Internet y el poder y el pueblo ante la crisis, no tener que comer, se desata. Y vamos a ir viendo focos y focos y focos de conflictos por todo el mundo. Bueno, creo que hemos hemos llegado agotado nosotros el tiempo, pero no el tema. Creo que podemos rescatar que el gran desafío para la Iglesia en estos tiempos es manifestar la multiforme gracia de Dios y la sabiduría de Dios. Todavía creo que nos queda pendiente ese reto de manifestarlo. Como tú decías, Miguel, de que hombres con unción y con sabiduría de Dios puedan ser enviados por Dios y presentarse delante de los grandes de este mundo y decirle, así dice el Señor. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ángel Luis. Gracias, Ramón. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene con el libro de Efesios y ya continuar con la segunda parte del capítulo 3.